7:03 de la mañana, amigos, vamos a conversar ahora con Ricardo Cusano, vía telefónica, presidente de Fedecámaras. Ricardo, buenos días, bienvenido. ¿Perdón? Vía Zoom. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Como siempre, un placer estar en tu programa. Bueno, Ricardo, ¿qué significa para el sector privado la idea de flexibilizar todo el mes de diciembre? Entiendo que eso está por oficializarse. ¿Qué saben ustedes? ¿Ya es una decisión tomada? En todo caso, ¿qué significa eso para el sector privado del aparato productivo? Bueno, Eduardo, sin duda alguna significa la oportunidad de poder hacer lo que sabemos hacer, que es producir bienes y servicios, de mantener los puestos de empleo sustentables y sobre todo de poder seguir produciendo para y por la sociedad. Obviamente esto implica el reto, lo hemos venido diciendo desde el día 1 que se conoció los casos de coronavirus en Venezuela, significa el reto de salvaguardar los protocolos de bioseguridad, pero en todo caso, como lo hemos dicho ya varias veces en el programa, Venezuela, a diferencia de otros países, no puede darse el lujo de seguir cerrada su economía por la crisis humanitaria, el drama humanitario complejo que vivimos, por la situación económica, política, en fin, por este entorno que no es precisamente el mejor entorno para enfrentar una pandemia, ¿no? ¿Ya es una decisión tomada la flexibilización continuada durante todo el mes de diciembre, según lo que sepan ustedes? Bueno, Eduardo, tú sabes que en Venezuela se legisla por televisión, por Twitter, ¿no? Pareciera que sí, pareciera que es una decisión tomada. En todo caso, todavía hay falta, obviamente, la oficialidad, que se haga oficial y, por supuesto, también que se tomen algunas consideraciones en referencia a, por ejemplo, la movilidad dentro del país. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha permisado, menos mal, con los países con los cuales teníamos ya rutas preestablecidas antes de la pandemia, de conocer la pandemia, se ha permisado los vuelos internacionales, pero por ejemplo aún sigue cerrada la isla de Margarita, el estado de Nueva Esparta, que depende exclusivamente de esa conectividad, ¿no? Sí. Ricardo, ¿qué les ha dejado como sector este 2020 en materia de diálogo, en materia de negociación? Esto incluso te lo planteo a propósito del evento que se está desarrollando de manera virtual, Caminos de Negociación, Lecciones Aprendidas, el rol del sector privado y de la sociedad civil. Porque además tú, al frente de Fedecámaras, has sido un hombre permanentemente promotor del diálogo, del entendimiento, de la dificultad que implica ir a conversar con aquel con quien hay que buscar las coincidencias desde los contrastes, ¿no? Sí, Eduardo, fíjate, quizás el 2020 nos ha enseñado que, primero, lo vulnerable que somos como seres humanos, ¿no? Y en definitiva, la sumatoria de los seres humanos, los que componen empresas, gobiernos, países, equipos de fútbol o religiones, ¿no? El 2020 nos ha enseñado que la única forma de lograr soluciones para tu vida, para tu empresa, para tu entorno, digamos, cotidiano para un país y ejerce unos liderazgos, es precisamente en el entendimiento, es en el interactuar con tu contraparte, con tu adversario, es en construir sobre las diferencias. Por eso nos hemos abocado, además aprovechando la tecnología y esta nueva dinámica, hemos aprovechado para construir estos tipos de eventos, nuestra asamblea donde hablamos de una nación incluyente y productiva, y ahora estamos en caminos de negociación, las lecciones aprendidas, y le traemos al país con mucha humildad, con mucho respeto, sin pretender tener verdades absolutas y, por cierto, lo aclaro, sin pretender desplazar el rol de nadie, sino sencillamente como empresarios preocupados por una situación política que afecta el sano proceder de la economía y, en consecuencia, no hay una mejor calidad de vida en lo social. Nos hemos preocupado y hemos traído 3 experiencias: Colombia, Túnez e Irlanda del Norte. 3 experiencias en 3 continentes distintos, por conflictos distintos, guerrilla, conflictos por temas religiosos, en fin, una variopinta oferta
de situaciones que además en idiomas distintos, árabes, inglés, en español, donde se demostró que solo con la negociación, que solo con el acuerdo entre sobre las diferencias, que solo entre los ciudadanos de esos países, obviamente con la ayuda del contexto internacional, como herramienta, como garante, como gestor del proceso, en fin, pero nunca como decisor y nunca como un derecho con derechos de veto, fue que se solucionaron los problemas en esos tres países. Ahí hay una gran experiencia y sobre todo, Eduardo, creo que lo más importante es que se resalta de cómo esos países pudieron cambiar rápidamente problemática social, económica, institucional que tenían luego de que llegaron a esos acuerdos. Y por supuesto, en cada uno de esos tres ejemplos, el sector privado y la sociedad civil jugó un rol específico. Entonces nosotros queremos aprender como sociedad civil, parte de ella, cuál puede ser el rol del empresariado y de la institucionalidad empresarial venezolana en un proceso de negociación para la solución de Venezuela y sobre todo de los venezolanos, ¿no? De la vida de los venezolanos en el marco de lo político. Qué interesante, Ricardo, que en esta actividad se apele a casos históricos, a ejemplos, que se vaya a la situación de Colombia, Túnez, Irlanda del Norte. Eso es interesante. Y además, también me parece destacable cuando ustedes procuran definir el rol del sector privado y de la sociedad civil, y tú decías hace rato, sin pretender desplazar el rol de nadie. ¿Sabemos cómo está el país? Yo recuerdo hacia finales del año pasado que tú declarabas y decías, miren señores, aquí se acabó el cuento. El gran peso del esfuerzo por la recuperación económica de Venezuela recae en los hombros del sector privado. Déjennos trabajar, nos toca echar el país para adelante. Y fíjate tú que la propia dinámica les da la razón a ustedes. Ahora, si llevamos esta aclaratoria tuya, sin pretender desplazar el rol de nadie, ante el gobierno y ante la oposición, ¿qué habría que decir? Porque mira cómo está el país, Ricardo Cusano. Estamos a pocos días de algo tan serio como unas parlamentarias y mira cómo está el país. Por un lado llaman a unas parlamentarias, por el otro a una consulta popular, el país en crisis y la gente en modo sobrevivencia, pendiente de lo suyo. Eduardo, creo que me apelas a que decirle a las dos partes, ¿no? Dos partes que tienen responsabilidades, que tienen culpas, cada quien en sus magnitudes, según los años que le ha tocado ejercer el poder, pero que también tienen soluciones en sus manos y seguramente, no voy a dudarlo, también tienen voluntad de soluciones a su estilo. Bueno, creo que su estilo ya no camina aquí. Venezuela necesita que se sienten, Venezuela necesita que negocien, Venezuela necesita que se reconozcan. Los venezolanos, que es una gran mayoría, silente por demás, muchas veces atacada por los extremismos de las redes sociales, pues ya Venezuela dejó de estar polarizada. Hoy más del 80% de la población quiere un cambio. Y eso no significa que ahí haya exclusivamente magallaneros o caraquistas o fanáticos de los tiburones para no. Ahí hay de todos los equipos, es decir, ahí hay de todos los pensamientos políticos, de todas las religiones, de todos los espacios sociales y digamos, de regiones del país. O sea, hay una Venezuela masivamente aclamando por un entendimiento, por un cambio, porque los procesos electorales nos sirvan como ciudadanos para que una asamblea legislativa, una asamblea nacional pueda estar verdaderamente representada por la multiplicidad de pensamientos y de factores, para que entonces ahí haya entendimiento sobre las bases de la legislación que requiere Venezuela. Porque al final, Eduardo, el problema es que los procesos electorales, o mal llamados electorales, cada quien lo puede definir como quiera, pero en todo caso el proceso de elección de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional en enero y la consulta no le solucionan los problemas a la gente. Eso debe ser un proceso precisamente para el transitar y para la construcción de espacios donde el disenso pueda ser discutido de manera responsable, institucional y sobre todo con soluciones efectivas para la gente. Y eso es lo que hoy no nos está funcionando. Por eso, el llamado que hacemos desde nuestro espacio, desde nuestro rol de seguir comprometidos con hacer lo único que sabe hacer un empresario. ¿Sabes qué es, Eduardo? Asumir riesgos. Nosotros asumimos riesgos, nos endeudamos o sacamos nuestro salario para construir nuestro caliente, nuestro hotel o nuestra aerolínea o nuestra gran industria.
Eso es lo que nosotros sabemos hacer para producir bienes y servicios, pero en un entorno donde no sea hostil, sino que sea de incentivos positivos, de respeto a la propiedad privada, de profundo respeto a los preceptos constitucionales como el derecho a la vida, a la salud, la educación, la alimentación. ¿Qué te puedo decir? La propiedad privada y el derecho a regir. En un entorno como ese, a los empresarios nos ponen un problema mayor. ¿Sabes cuál es? El ser mucho más competitivo, el trabajar mucho más sobre la excelencia, porque entonces hay nosotros mismos, empresarios, políticos, comunicadores, en nuestra condición de consumidor, ponemos un problema al empresario, porque tenemos el pleno y el sabroso derecho, el derecho a elegir frente a un anaquel, de pararte en la mañana y decir, tengo 50 programas de radio que ver, entonces a Eduardo Rodríguez le toca ser mejor para que lo oigan y lo vean. Ese es un país de excelencia. Así es. Mira, Ricardo, vamos a hacer una pausa. Mantente ahí en el Zoom, por favor. Te propongo que al regreso hagas un ejercicio de visualización, porque tú lo has dicho. El empresario no puede vivir de falsos cálculos, de mentirse a sí mismo. Tiene que asumir riesgos, no se puede parar. ¿Cómo visualizas tú, tal como van las cosas, el país pasando por el 5 de enero en adelante? Porque, bueno, vemos que en este momento el que puede importa, el que puede produce, hay una mixtura de situaciones nuevas. Yo iba ayer por la autopista, mira, y me impresionaba la cantidad de motos que me pasaban con los muchachos, con estas cajas de los delivery. Es decir, esto que llaman la nueva realidad ha impuesto nuevas condiciones. Entonces yo quiero que al regreso hagas un poco esa visualización, Ricardo. Amigos, es el presidente de Fedecámaras. Regresaremos en breve. Ricardo Cusano, has dicho algo importantísimo. El empresario toma riesgos, tiene que ser valiente. Y hemos visto y de repente uno dice, bueno, pero están abriendo un negocio aquí. Bueno, pero mírame esta gente, ¿vale? Se está metiendo en este zaperoco en un momento. ¿Qué es lo que están viendo que no veo yo? ¿Cómo visualizas tú el próximo año con la honestidad que te caracteriza? Porque tú tienes la valentía, y te lo reconozco como comunicador, de que no juegas para las tribunas, lo haces con un profundo sentido de responsabilidad en el tiempo histórico que nos toca. A veces dices cosas que tienen un alto costo en la incomprensión o en el rechazo de mucha gente, porque estamos en un ambiente polarizado. Pero, ¿cómo visualizas tú las oportunidades, bueno, los grandes riesgos, las posibilidades del próximo año? Vamos a ver. Gracias por lo que me toca, Eduardo. A ver, el 2021 va a ser un año que solo lo podremos transitar partiendo de la alegría que vivimos ayer con la Vinotinto, si jugamos en equipo. El año que viene, más que nunca, entre empresarios vamos a tener que colaborar, vamos a tener que entender que la sociedad no está dividida entre valientes y cobardes, entre los valientes que sencillamente adversan a un sistema político que nos ha bueno, hecho que cambie todas nuestras estructuras y que lamentablemente nos ha llevado a unas condiciones no precisamente óptimas en términos de calidad de vida. Y los cobardes son aquellos que, bueno, siguen caminando y transitando, buscando soluciones aún y a pesar de ese entorno. El año que viene nos va a tocar en aliarnos en un equipo que tiene un solo nombre, que se llama Venezuela. Porque venimos de 21 años de desinstitucionalización. Venimos de 27 trimestres consecutivos de contracción económica. Venimos de una pandemia que nos agarró, que no sabíamos qué significaba eso, ni cómo se comía. Habíamos visto algunas cosas en historia y en películas, y hoy medianamente estamos de pie con muchísimos problemas. Pero si esa realidad que hoy hemos aprendido a sobrevivirla, sin un entorno positivo, sin una legislación de incentivos, sin una institucionalidad verdaderamente robusta que además presente el único elemento y el único valor que tenemos para el año que viene para construir prosperidad es la confianza.
Y la única forma de confianza es precisamente robustecer las relaciones humanas, robustecer las relaciones empresariales, el cooperar para competir. Y cuando digo cooperar, no es la cooperación pues caemos en los epítetos políticos. No, es la cooperación entre empresarios, es la cooperación entre el empresario y su entorno, es en la relación más unida entre trabajadores y empresarios. ¿Por qué? Porque el año que viene no vamos a tener, como no tuvimos este año, la gran parte de este año, una economía globalizada en positivo, vamos a ver algunos incrementos, pero vamos a seguir teniendo que vivir con esta pandemia que posiblemente se declare endemia, es decir, que sea una gripe más con muchas más dificultades. Lo que te quiero plantear, Eduardo, es que el 2021, si el 2020 no admitía errores y cometimos muchos errores en términos de entendimiento ciudadano, político, para construir medidas económicas que tuvieran un impacto positivo en lo social, el 2021, sin duda alguna, es inequívoco con respecto a los errores. Quien cometa un traspié de no entender que es el momento verdaderamente de aliarnos como ciudadanos, como venezolanos, para revertir en 180 grados la crisis institucional, la crisis económica y sobre todo la crisis de sueños, de aspiraciones y de herramientas de oportunidades que nos permitan a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros connacionales, a quien vive dentro del territorio, con la base de su esfuerzo, construir una mejor calidad de vida, entonces sencillamente estaremos indefectiblemente metiendo a Venezuela en una calle ciega que nos va a tardar posiblemente décadas para revertir ese error que podremos cometer en el 2021. Esperemos que no sea así, y toda la voluntad del empresariado, toda la voluntad de lo que me toca representar, y sé que también de la gran mayoría de los venezolanos, Eduardo, es no transitar esas calles de equivocación, sino las calles de soluciones, las calles de entendimiento, las calles de reconstrucción de democracia y sobre todo la calle, ¿por qué no decirlo?, de esa Venezuela jocosa, alegre, que a pesar de los problemas espiritualmente siempre conseguía un norte y conseguía una voluntad por qué levantarse cada mañana, ¿no? Cooperar para competir, tremenda frase en su valor, en su alcance. En este momento hay relaciones entre el sector privado de la economía y el Ejecutivo, Ricardo. Sí, Eduardo, como lo hemos dicho durante lo largo de la pandemia, hemos sido convocados a distintas reuniones, los 15 sectores que hacen vida de manera igualitaria en Fedecámaras, la industria, el comercio, la banca, el turismo, el sector agrícola, pecuario, se reúnen con los ministerios de la materia que los regula. Nosotros personalmente hemos tenido algún tipo de reuniones, pero el verdadero problema, Eduardo, es que el entorno en el que estamos, visto todo lo que hemos venido acarreando en las últimas 2 décadas, y por supuesto que se ha profundizado en los últimos 3 años, ya no es de una reunión puntual entre el sector privado y el sector oficial. Porque tú puedes conseguir soluciones puntuales, puedes conseguir que se reabran los vuelos a Margarita, no se ha logrado, por cierto. Puedes conseguir que se vuelva sensatamente a las formas de tributo, que se integre el IVA mensualmente en vez de semanal. Lo logramos que se fuera quincenal, pero todavía no es suficiente. Puedes conseguir que haya mejores condiciones en un diálogo social tripartito. Tenemos 20 años peleando por eso, pero en todo caso, para construcción de mejores políticas que regulen el entorno laboral de manera propositiva y competitiva. Pero el drama estructural que tiene Venezuela no se va a solucionar con que nos sentemos nosotros con el sector oficial. Se soluciona cuando haya consensos políticos, porque Venezuela necesita financiamiento internacional, ayuda humanitaria, reinserción del crédito y de la inversión en los mercados financieros internacionales. Y para que todo eso ocurra requieres confianza. Y para que esa confianza se dé, necesitas institucionalidad. Y para que la institucionalidad se dé, se requieren los acuerdos políticos. O sea, siempre volvemos al mismo sitio. Y aquí estamos hablando, Eduardo, a 30.000 pies de altura. Así es. Caramba, se congeló la imagen justo cuando quería decirle a Ricardo que se agotó hace rato el tiempo. No sé qué hacemos, querido equipo. Creo que lo despedimos aprovechando esta interrupción. Interesante diálogo con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, empresario. A la pausa.